Bienvenidos al Orden del Ser. En este episodio vamos a relatar los casos más destacados de experiencias cercanas a la muerte que se recogen en el libro llamado El Yo no muere, de Titus Rivas, Annie Dirven y Rudolf H. Smith. La diferencia que hace este libro con respecto a la numerosa bibliografía anterior sobre el tema, es que solo recoge casos de experiencias cercanas a la muerte que hayan podido ser verificadas por personas ajenas a la experiencia. Es decir, que el relato del paciente que experimenta la experiencia ha sido ratificado por terceros, especialmente por el personal sanitario que trató al paciente. Citando al propio libro, este dice que contiene más de 100 testimonios fiables, a menudo de primera mano, sobre percepciones concretas ocurridas durante experiencias cercanas a la muerte, que luego han sido verificadas como exactas, siempre por terceras personas. Los pacientes que han pasado por estas experiencias han sido personas corrientes de todos los rincones del mundo, muchos de los cuales estaban clínicamente muertos, incapaces de ver ni oír, pero al mismo tiempo capaces de percibir escenas de un mundo más allá de los sentidos, e incluso más allá de la propia muerte. Fin de cita. A continuación, relatamos una selección de casos concretos del libro. Caso 1. En una entrevista online del año 2014, el médico español Miguel Ángel Pertierra Quesada, del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Regional de Málaga, habló sobre uno de sus pacientes que tuvo una experiencia extracorpórea durante una operación, y que observó elementos muy específicos, como distintos instrumentos médicos. En su libro, La última puerta, el doctor Pertierra desarrolló este caso. Se trataba de una mujer de mediana edad, una fumadora empedernida que era extremadamente obesa y que tenía síntomas bronquiales graves. Durante varios días seguidos había tenido problemas para respirar, con infecciones en las vías respiratorias. Ella estaba en muy mal estado, exhibiendo taquicardia y sudoración profusa. Su estado era muy grave y se decidió operar de inmediato o de lo contrario, podría morir. Pero a pesar de que el equipo trató rápidamente de salvarla, entró en insuficiencia respiratoria secundaria y paro cardíaco. Pertierra tardó solo unos segundos en abrir su tráquea con un bisturí. Luego solicitó un tipo especial de forceps, un dilatador traqueal trivalvo. Este instrumento se parece a un par de tijeras desde la parte posterior y al pico largo de una ave zancuda desde la parte delantera, pero con 3 púas en forma de pico visibles, en lugar de 2. Cuando las mandíbulas se abren, crean una abertura que permite la introducción de la cánula, a través de la cual el paciente podrá respirar. El doctor logró introducir la cánula para ventilar artificialmente a la mujer. El problema aún no estaba resuelto, porque el pulmón del paciente había colapsado. Por lo tanto, el equipo intentó reducir la presión sobre el pecho. Pertierra y uno de los anestesistas insertaron unas agujas especiales en su cavidad torácica. Las agujas indicadas en tales situaciones son agujas de color naranja etiquetadas con el número 14. Afortunadamente, el exceso de aire escapó de su pecho, igual que sale el aire de un colchón de aire. Luego, a la paciente se la mantuvo sedada para optimizar su recuperación y evitar que experimentara un dolor innecesario. Finalmente fue transferida a la unidad de cuidados intensivos. Una vez que la paciente hubo recobrado la consciencia, repetía una y otra vez, en lo que parecía un delirio obsesivo, que había visto a todos los miembros del equipo médico, así como la luz. Algún tiempo después, Pertierra fue a verla. Mientras la paciente cerraba el orificio de ventilación con el dedo para poder hablar, dijo mientras exhalaba: «Doctor, pude verlo desde fuera, he podido verlo. Necesito hablar con usted. He visto muchas cosas que tengo que comentarle». Sin embargo, para no cansarla, el médico le aseguró que hablarían más en detalle cuando ella estuviera mejor. Algunos días después tuvieron una segunda conversación sobre su experiencia. Ella le dijo al doctor que durante su experiencia, ya no estaba tumbada en la mesa de operaciones, sino que se encontraba detrás de Pertierra. Le vi cómo extendía el brazo y con un bisturí me abría el cuello de arriba a abajo, después pidió algo, no recuerdo lo que dijo, fue un nombre. Le abrieron una caja y le dieron una especie de tijera muy rara, que se abría hacia abajo en 3 trozos, me la metió en el agujero que me había hecho en el cuello, y por ahí introdujo un tubo de plástico blanco. Después me conectó algo, como una especie de goma, parecido a los tubos de la luz, por donde van los cables. Después algo pasó, no sé,
veía mi cuerpo y escuchaba muchos sonidos de los monitores, hablaban entre ustedes y me auscultaron. Después pidieron una cosa y me pincharon con unas agujas muy grandes que en el extremo más ancho eran naranjas, eso es lo que más me dolió, fue extraño, lo demás parecía que se lo habían hecho a otra persona, pero que les veía al menos desde 1 metro de distancia, algo muy raro. Fin de cita. Finalmente, sintió como si se estuviera elevando hacia una luz, después de lo cual despertó en la UCI. Según Pertierra, sus observaciones no tenían ninguna explicación normal. Intentando encontrar alguna, él le preguntó si ella, o alguno de los miembros de su familia, sabía algo de medicina práctica. Sin embargo, no fue así. Lo extraordinario del caso, en opinión de Pertierra, fue que el paciente observó instrumentos médicos extremadamente especializados que no son familiares para casi nadie fuera del campo otorrinolaringológico. Además de eso, no puedo haber escuchado a nadie hablar del color de las agujas porque el color no se menciona cuando alguien las pide. A pesar de que parece que ella experimentó sensaciones físicas durante el momento agudo de dolor, eso por sí solo no explica cómo, en su estado, pudo haber visto imágenes correctas de instrumentos médicos desconocidos para ella. Fin de cita. Caso 2. El documental Más allá de la luz, destaca un caso reportado por Norma Bow, doctorada, profesora de la Facultad de Educación de King University en Union, Nueva Jersey, y enfermera registrada. Cuando Bow trabajaba como enfermera de emergencias y cuidados intensivos, atendió a muchos pacientes y estaba ya familiarizada con el hecho de la muerte. En la unidad de cuidados intensivos de neurología, una vez se encontró con una paciente con una herida en la cabeza ya cosida, que tuvo una experiencia extracorpórea. La mujer llegó en coma a la unidad de la enfermera Bow. Y permaneció en coma varias semanas. En ese tiempo, tuvo un paro cardíaco, y un equipo la resucitó después de varios intentos en la sala de emergencias. Cuando la paciente salió de su estado de coma, fue desconectada de los aparatos que la habían mantenido con vida. La paciente afirmó que había tenido una experiencia extracorpórea, durante la cual había observado la habitación desde arriba. Debido a que Bow estaba familiarizada con este tipo de historia, no le dio mucha importancia, por lo que solo escuchaba a medias a la paciente. Ella, sin embargo, sufría un trastorno obsesivo-compulsivo que se centraba en recordar números, y esta característica sí que llamó la atención de Bow. La paciente intentaba compulsivamente recordar cada número que observaba. La mujer afirmó que durante su experiencia, había grabado en su memoria el número de serie del respirador, que se encontraba en la parte superior de la máquina. En ese momento, los respiradores tenían alrededor de 6 pies de altura. La paciente recitó el número, que tenía 12 dígitos. Bow y sus colegas escribieron el número, pero no lo pensaron más. Un día, el especialista de respiratorio decidió llevarse la máquina de la habitación porque la paciente ya no la necesitaba. Así que se llamó a un miembro del personal de limpieza para desempolvar la parte superior del respirador. Se necesitó una escalera para hacerlo. El hombre que desempolvó la máquina procedió a leer exactamente el mismo número que la paciente había observado desde arriba. Fin de cita. Caso 3. El médico John Lerma trabajó durante 10 años en el famoso hospicio del Centro Médico de Houston, Texas, y escribió sobre las visiones que los moribundos pueden tener. En su libro, A las puertas de la luz, Lerma destacó el siguiente caso, que fue fundamental en su decisión de dedicarse a ser médico de pacientes terminales. Cuando este caso tuvo lugar, el doctor Lerma estaba trabajando como interno en un hospital en San Antonio, Texas. Durante una noche, varios pacientes fueron llevados de urgencia al hospital, y entre ellos estuvo Ricardo, de 82 años, un hombre que se había desplomado mientras cenaba. Lerma intentó resucitar a este paciente directamente. Después de la primera descarga eléctrica, el ritmo cardíaco del paciente pareció restablecerse. Ricardo se despertó lentamente y murmuró algo sobre la luz, y sobre una experiencia extracorpórea. También hizo una comparación con una montaña rusa. A Ricardo todavía le molestaba el dolor en el pecho, por lo que para distraerlo, Lerma le pidió al paciente que le hablara más sobre la montaña rusa. Entonces Ricardo describió una experiencia cercana a la muerte clásica y hermosa, en la que se reunió con ángeles que le dijeron que iba a sobrevivir. Después de esta breve conversación,
El paciente tuvo otro paro cardíaco. El equipo intentó resucitarlo nuevamente mediante un shock eléctrico, pero esta vez no funcionó. Solo se restableció su ritmo cardíaco cuando Lerma le administró una inyección de epinefrina en el corazón. En la sala de cardiología, los cardiólogos intentaron estabilizar sus pulsaciones. Posteriormente se determinó que Ricardo había sufrido un infarto mayor, pero después su corazón había respondido bien a varios tratamientos médicos. Al día siguiente, Lerma fue a ver a los nuevos pacientes y vio a Ricardo saludándole con la mano y haciendo un gesto para que el médico fuera a verlo primero. Dio las gracias al doctor Lerma por sus esfuerzos y también se refirió a la conversación sobre la experiencia cercana a la muerte. Ricardo le habló a Lerma sobre las lecciones de vida que había aprendido en la experiencia. Por último, le pidió al doctor que le ayudara a demostrar que su experiencia había sido más que una especie de sueño. El paciente dijo: cuando estaba fuera de mi cuerpo y flotando sobre la sala de emergencias, vi una moneda de 25 centavos de dólar del año 1985 que estaba en la esquina derecha del monitor cardíaco. Lerma apunta aquí, entre paréntesis, que el monitor tenía una altura de 2 metros y 40 centímetros de aproximadamente. Continuamos con el relato del paciente. Estaba en medio del polvo como si alguien la hubiera puesto allí por esta misma razón. Doctor Lerma, ¿podría verificarlo? Significaría mucho para mí. Más tarde, Lerma llevó una escalera a la sala de emergencias. Trepó por la escalera, en presencia de las enfermeras. Lerma escribió: para nuestro asombro total, allí estaba, tal como él la vio, e incluso el año era correcto, 1985. Lerma argumentó que solo podía haber dos posibles explicaciones para la descripción correcta de dicha moneda: o Ricardo había colocado la moneda de 25 centavos de dólar allí mismo, o pudo ver realmente la moneda en su estado fuera del cuerpo. Sin embargo, Lerma añadió que Ricardo, desde el punto de vista médico, no había estado en condiciones de subir una escalera desde hacía años. Lerma tampoco pudo establecer un vínculo entre el paciente y nadie que trabajara en la sala de emergencias. Fin de cita. Caso 4. La doctora Bárbara Arame, de Fort Lauderdale, Florida, investigó el caso de Tony, un supervisor de enfermería del hospital Holy Cross, en el que trabajaba la propia Arame. Tony tuvo que someterse a una compleja operación a corazón abierto en Milwaukee, Wisconsin, en 1993, a unas 1250 millas de Fort Lauderdale. Durante la operación, su corazón se detuvo durante 30 minutos y entró en coma, estado que se mantuvo durante 2 semanas. Durante su experiencia cercana a la muerte, flotó, por decirlo de alguna forma, de regreso a su casa de Fort Lauderdale. Más tarde, le dijo a su esposa Pat, escéptica, como había visto que la persona que cuidaba su casa estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja, una chica desconocida para él. Describió con detalle el aspecto de la chica. Pat pensó que la experiencia no era más que un sueño, pero el hombre que estaba cuidando la casa confirmó la precisión de las observaciones de Tony. Sin embargo, lo que realmente convenció a Pat fue la descripción que Tony le había dado del correo esparcido por toda la mesa de su comedor. Había visto allí un catálogo danés de suministros de oficina que, según Pat, nunca habían solicitado en absoluto. Para su sorpresa, comprobó que realmente habían recibido el catálogo en cuestión. Además de estas observaciones paranormales, Tony también tuvo una visión de la vida después de la muerte, y cuando fue enviado de regreso, un ser superior compartió con él la fecha exacta de su muerte. Su misión en la vida hasta ese momento sería dar testimonio de su experiencia. Un año después de su muerte, Pat encontró una pequeña hoja de papel en uno de los cajones del escritorio de su esposo. Escrito en él estaba: fecha de regreso, 29 de agosto, la fecha que correspondía exactamente con el día en que murió. Fin de cita. Caso 5. Chester, aunque no es su nombre real, era un trabajador de fundición de 74 años, ya retirado, que sufrió un ataque al corazón. Primero lo resucitaron en la sala de emergencias del hospital de Appleton, Wisconsin, y luego lo transfirieron a la unidad de cuidados intensivos donde trabajaba la intensiva Lauren Belg. Tuvo 3 paros cardíacos más en los siguientes 2 días. El equipo médico tuvo problemas para estabilizar su ritmo cardíaco incluso con grandes dosis de medicamentos y la implantación de un desfibrilador.
Algún tiempo después, una vez se descubrió que Chester había desarrollado una fibrosis pulmonar durante su vida laboral, volvió al hospital a una visita de seguimiento para establecer un plan y vigilar el desarrollo de su enfermedad pulmonar. Cuando la doctora Belk se encontró con él nuevamente en esa ocasión, él, espontáneamente, le habló de una experiencia cercana a la muerte. Tuvo una experiencia extracorpórea durante la cual él notó que podía dirigir su experiencia. Belk escribió esto acerca de la experiencia de Chester. Y curiosamente, Chester se dio cuenta de que también podía percibir pensamientos y escuchar conversaciones entre sus seres queridos a mucha distancia. Recordó una conversación clara entre su esposa y su hija que, gracias al tema de la charla, fue corroborada posteriormente. Se comprobó que dicha conversación se había desarrollado en el pasillo de la sala de espera para familiares, lejos e imposible de escuchar desde la UCI. Estaban discutiendo sobre un árbol inusual que estaba justo al otro lado de la ventana de la sala de espera. Le dije a Chester que yo conocía ese árbol y era realmente especial, pero nunca pudo verlo directamente, y realmente no hay forma de que pudiera haberlo visto desde donde estaba en la UCI o cuando salió del hospital. Las escuchó discutir la posibilidad de tomar algunas hojas del árbol para tratar de identificarlo. También las oyó bromear sobre si se consideraría o no un robo de una propiedad del hospital si solo cogían una rama pequeña. Su esposa y su hija se sorprendieron cuando les contó la conversación. ¿Cómo pudo haber sabido aquello? También había escuchado a su nieto de 2 años quejándose y llorando, y luego se reía y hablaba sobre un tractor verde que derribaba una pared que había construido con un juego de bloques. Su hija confirmó que le había comprado el tractor en la tienda de regalos del hospital para mantenerlo entretenido mientras esperaban, y que lo había estado usando para derribar bloques. Una vez más, todo esto tuvo lugar en la sala de espera, lejos de donde Chester estaba en cama, tratando de mantenerse en un ritmo cardíaco normal. Podía escuchar las conversaciones con claridad, podía escuchar a su nieto jugar con el tractor y los bloques, aunque nunca los había visto, y no tenía forma de saber en ese momento que el niño tenía aquellos juguetes nuevos. Fin de cita. Caso 6. Jean-Jacques Charbonnier, un médico anestesista intensivista francés, en la Capio Clinique Saint-Jean-Languedoc, en Toulouse, Francia, es conocido por su trabajo en campo de las experiencias cercanas a la muerte y la vida después de la muerte. En el documental en francés, Falsa salida, investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, mencionó un caso relevante de un paciente suyo. Citamos sus palabras. Operé a una mujer bajo anestesia general. Y cuando despertó, describió su operación como si la hubiera visto desde el techo. No solo eso, también describió la operación que tuvo lugar en la sala contigua, la amputación de una pierna. Ella vio la pierna, les vio poner la pierna en una bolsa amarilla. No podía haber inventado eso, y ella lo describió tan pronto como se despertó. Yo lo verifiqué después y la operación de hecho había tenido lugar en la sala de al lado. Habían amputado una pierna al mismo tiempo que ella estaba bajo anestesia, por tanto, totalmente desconectada del mundo. Fin de cita. Caso 7. La médica de cuidados intensivos Lauren Bell, en Appleton, Wisconsin, estaba al frente del equipo que trataba a un alcohólico crónico que había tenido un paro cardíaco, un paciente al que llamó Howard en su reciente libro, Cerca de la muerte en la unidad de cuidados intensivos, de 2015. Para reanimarlo, ella le había administrado magnesio, pero el paciente también necesitaba ser desfibrilado. Después de la reanimación, se le colocó en ventilación mecánica y tardó 5 días en recuperarse lo suficiente como para comenzar a respirar sin ayuda. Mientras estaba conectado al respirador, por tanto, incapaz de hablar, había tratado de transmitir algo sobre una experiencia cercana a la muerte, pero no pudo más que deletrear las palabras, camisa verde, señalando las letras en un tablero de letras y apuntando a la doctora Bell. En ese momento, ella estaba usando una camisa verde, pero no entendía por qué este hecho era significativo. Cuando el paciente ya estuvo libre de la ventilación artificial y pudo hablar, describió quienes habían asistido a su reanimación, que llevaban puesto y que habían dicho. Los hechos que percibió ocurrieron con seguridad cuando debería haber estado inconsciente. Bell estaba particularmente impresionada por el detalle de su observación visual, que había hecho desde arriba. Proporcionó una descripción detallada de la reanimación desde el primer momento. Al principio de su experiencia,
Howard se sintió disparado fuera de su cabeza. Sentí que me elevaba a través del techo y era como si estuviera atravesando la estructura del edificio. Pude sentir las diferentes densidades de atravesar el aislamiento. Vi cableado, algunas tuberías y luego estaba en esa otra habitación. Parecía un hospital, pero era diferente. Era muy tranquilo y parecía que no había nadie allí. Había habitaciones individuales alrededor del centro y en algunas de las camas estaban personas, excepto que no eran personas, exactamente. Parecían maniquíes, y tenían vías intravenosas conectadas, pero no parecían reales. En el centro había un área abierta que parecía una colección de mostradores de trabajo con ordenadores. La doctora Belge escribió, fue entonces cuando mi mandíbula realmente se desplomó. Miré a la enfermera que estaba igual de sorprendida. Lo que nosotras sabíamos, y Howard no, es que justo encima de la unidad de cuidados intensivos hay un centro de capacitación de enfermeras, donde los nuevos empleados contratados pasan unos días rotando en diferentes escenarios. Hay salas de hospital simuladas alrededor del perímetro con maniquíes médicos en algunas de las camas. En el centro, de hecho, hay una colección de mostradores con ordenadores. Me sorprendió, pero quería escuchar más. Luego Howard también contó correctamente lo que Belga había dicho durante la desfibrilación. Howard se fijó principalmente en la camisa verde lima que había usado ese día. Bell llevaba la misma camisa el día en que Howard intentó comunicar su experiencia por medio del tablero de letras. A petición de Rudolph Smith, Bell le envió un correo electrónico con fecha del 22 de agosto de 2016, con más detalles sobre este aspecto de la experiencia cercana a la muerte. En el que ella escribió: ese centro de aprendizaje está restringido, y solo se puede entrar a través de las puertas automáticas que se activan mediante un lector de tarjetas, siempre que su tarjeta de identificación contenga la clave necesaria. Por seguridad, cada tarjeta está programada específicamente para cada persona y su trabajo. Howard no había estado nunca antes en nuestro hospital para recibir tratamiento, pero aunque hubiera estado, los pacientes no tienen credenciales con tarjetas de acceso. Así que no habría podido entrar en el centro de aprendizaje. Fin de cita. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.